Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches para todos, el Señor les bendiga. Espero que hasta este momento de la semana estén pasando muy bien y que hoy hayan tenido un día muy bendecido. Vamos a dar inicio a este culto de adoración y de alabanza al único Dios verdadero, al gran Dios, a Jesús el Señor. Y para ello quiero invitarte, después de lanzarte un abrazo a la distancia, para que abras tu Biblia en el capítulo 92 del libro de los Salmos. Salmo número 92 es un texto muy propicio para leerlo ya cuando entramos a la etapa del descanso en esta noche. Así que por favor vamos a leer con muy buena intención, con muy buenas ganas, con entendimiento, con sabiduría lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche, en este Salmo número 92, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera: bueno, o cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre, proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche, al son del decacordio y de la lira, al son del arpa y del salterio. Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas, por eso te alabaré jubiloso las obras de tus manos, o por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Los insensatos no lo saben, los necios no lo entienden. Aunque broten como hierba los impíos y florezcan todos los malhechores, para siempre serán destruidos. Solo tú, Señor, serás exaltado para siempre. Ciertamente tus enemigos, Señor, ciertamente tus enemigos perecerán. Dispersados por todas partes serán todos los malhechores. Me has dado las fuerzas de un toro, me has ungido con el mejor perfume, me has hecho ver la caída de mis adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto y siempre estarán vigorosos y lozanos para proclamar lo siguiente. Dígalo usted conmigo allá. Vamos a proclamar lo siguiente: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Padre de la gloria, eterno Señor Creador, eres bendito por siempre. Estamos levantando este altar de adoración y de alabanza para ti. Te ruego en el nombre de Jesús que vengas y descanses, Señor, en medio de tu pueblo, que al ser exaltado con nuestras canciones, que al ser loado, Señor, con estas melodías, tu presencia, Señor, se mueva con entera libertad en los hijos tuyos que es tu iglesia. Gracias te doy, Señor, por recibir esta ofrenda de adoración y de alabanza. Señor Dios Todopoderoso, que en el curso de este culto podamos sentir el impacto glorioso de tu presencia, de tu agradable presencia, de tu dulce presencia. En el nombre de Jesús te lo ruego, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. En su espíritu de amor.
de ti. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén.
que me enamore, quien como tu Señor, que me transforme, amor eterno y completo, tú siempre me das. Quien como tu Jesús, que me perdone, quien como tu Señor, que me renueve, palabras de vida eterna, siempre me hablarás. Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor y mi pasión, mi alegría, eres mi dueño, mi Padre eterno, todo mi amor y mi ser te ofrezco, Jesús. Jesús, que me enamore, quien como tu Señor, que me transforme, amor eterno y completo, tú siempre me das. Quien como tu Jesús, que me perdone, quien como tu Señor, que me renueve, palabras de vida eterna, siempre me hablarás. Mi alegría, eres mi dueño, mi Padre eterno, todo mi amor y mi ser te ofrezco. Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor y mi pasión, mi alegría, eres mi dueño, mi Padre eterno, todo mi amor y mi ser te ofrezco, Jesús. Bueno, qué bonito tiempo de alabanza hemos tenido, Marlene. Es una dulzura, es una satisfacción, una llenura del Espíritu cuando alabamos al Señor y cantamos estas alabanzas que son tan ungidas, tan inspiradas. Ahora vamos a este tiempo, el sacrificio de las ofrendas al Señor. Qué bueno, Marlene, este tiempo, ya se aproxima el tiempo también en el que nos podamos reunir en un templo y nos podamos ver nuevamente. Sí, gracias, pastor. Estamos felices, como tú decías. Hemos tenido un tiempo hermoso de alabanza y adoración. Y así como nosotros nos hemos gozado en este lugar, esperamos que ustedes también hayan sentido la presencia del Señor. Y sí, estamos muy contentos y ya estamos desde hace días buscando un lugar y rogándole al Señor que nos lleve donde sea su voluntad. Así que estén orando y acompañándonos a nosotros en esta labor de ustedes allá en sus hogares, de estar orando y pidiéndole al Señor que nos muestre el lugar donde debemos estar. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche por la bendición que Él nos da a cada momento.
Padre, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, yo te alabo y te glorifico. Te doy muchas gracias por esta bendición de poderme presentar, Señor, delante de tu presencia. Dándote gracias, Señor, por las ofrendas que en esta noche cada uno de nosotros entregamos, Señor, en acción de gracias y como una ofrenda mecida delante de tu presencia. Hoy rendimos honor a ti, Señor, porque solo tú lo mereces. Te damos gracias por cada hermano, por cada familia que hoy se presentan delante de ti con agradecimiento, Señor. Hoy presentamos, Señor, y rendimos honor a ti en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén, y amén. Amén y amén. Marlene, ¿qué te dice esta canción? Que ya vamos a escuchar la palabra del Señor. Llegó el tiempo de escuchar la palabra del Señor. Y en esta noche estamos muy agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de también poder oír su voz. Vamos a listar nuestro espíritu también, la Biblia, la libretica con tus anotaciones, tu lapicero. Y recuerda, como nos enseña el pastor, el que escucha y escribe aprende más. Así que en esta noche nos vamos a dejar en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr. Él nos trae la palabra del Señor, su mensaje en esta noche. Cantemos la canción entonces. Vamos, acompáñame. Vamos, Marlene. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Hola, buenas noches, Dios te bendiga. Te saludo en el nombre de Jesús el Señor, a quien amamos y servimos y estamos esperando. Quiero compartir contigo este mensaje que he titulado El poder del silencio. Y para ello quiero invitarte para que abras tu Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, y vamos a leer 2 versículos allí. El versículo 1 y el versículo 7 en su segunda parte. Eclesiastés capítulo 3. El versículo 1 dice así, y leo en el nombre de Jesús el Señor: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Ahí empieza a narrar una serie de situaciones que son como, o se presentan como en contraste, pero en el versículo 7, en su segunda parte dice, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. ¿Qué tal si lo leemos todo juntico como si estuviera así, puestecito, junto en el texto? Dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Señor y Dios nuestro, esta noche te damos gracias por tu palabra y ruego con todo mi corazón que cuando este mensaje llegue a tu iglesia, ellos aprendan a vivirlo y a hacerlo digno de ejemplo en otros. He orado a ti, mi Padre Celestial, en el dulce nombre de Jesús el Señor y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. El poder del silencio. Cuando estaba recordando algunas cosas de mi vida, también medité en que hace algunos años, mientras trabajaba en un banco, vivía algunas situaciones un poco incómodas, aunque reconozco que eran propias de la cotidianidad. Y estas situaciones se tenían que vivir con compañeros de trabajo. De manera particular, recuerdo que en una ocasión una dama que trabajaba para otra área se acercó a mi oficina y con un tono de voz muy elevado, sumado a una gesticulación que demostraba enojo e indignación, empezó a recriminarme por algo que en un principio yo no entendía. Mis compañeros se acercaron a ver qué pasaba, lo cual generó que esta mujer hablara con más ganas al nivel de llegar a insultos por mi condición de fe.
Al llegar a este punto y darse cuenta del espectáculo tan bochornoso que estaba haciendo y que nadie la apoyaba, sino que la miraban extrañados, ella solicitó un poco de agua porque estaba mareada y con ganas de desmayar. Mientras esto pasaba, yo guardaba silencio. Un silencio de extrañeza y tal vez hasta de inconformidad, pero en últimas, un silencio completo. Días después, y como otro suceso aparte que no tiene nada que ver con esto que te acabo de contar, me dirigía en mi vehículo con otros compañeros a una cita judicial. En el trayecto, un hombre que venía a alta velocidad en un espacio muy corto no frenó lo suficientemente rápido y con su Renault 4 me colisionó por detrás. Sí que recuerdo ese carrito, amarillo. El señor era un carpintero, iba muy cogido del día para cumplir un compromiso, pero cuando frenó, el espacio fue tan corto que chocó contra mi vehículo. Mis compañeros se bajaron furiosos mientras el conductor trataba de disculparse. Una vez más, guardé silencio y mantuve la calma. Y así hubo otros sucesos en los que la única manera de actuar fue guardando silencio. Eso hizo que un día, mientras estaba en el almuerzo, con esos mismos compañeros de trabajo, una de las damas que estaba ahí con nosotros se atrevió a decirme que admiraba algo de mí y es que podía ser sereno en las situaciones difíciles, pero también dijo que para ella manejar esas situaciones era imposible porque no era capaz de guardar silencio cuando era atacada. Ahora bien, tengo que ser sincero en esto. No siempre he actuado así. Hay ocasiones en las que hablé cuando debía callar, y eso hizo que yo me equivocara y pecara. La quietud en el Señor es algo de lo que quiero hablarte esta noche y por eso he titulado este sermón El poder del silencio. Porque la quietud en el Señor es una de las fuentes de poder más descuidadas de las que nos ha dado el Señor. Usted ha escuchado que hemos hablado de el poder de la oración, hemos hablado del poder de la sangre del Señor Jesús, hemos hablado del poder de la palabra de Dios, hemos hablado del poder de una vida entregada a Dios, hemos hablado de las armas espirituales, pero hemos abandonado el poder de la quietud y el silencio. Muy a menudo se aduce a la disculpa de que vivimos una época muy agitada como una forma de justificar que los creyentes de hoy no pueden reposar. Vemos a cristianos, y esto es algo que me duele mucho, en contiendas políticas, ideológicas y sociales en las que el silencio debería triunfar. Es triste y vergonzoso ver a un creyente que habla en nombre de la justicia para reclamar derechos, pero de la misma manera insulta, ultraja y se burla del que piensa diferente. Pero es posible que para los creyentes de todas las épocas haya sido una tentación el no tener siempre quietud y silencio ante el Señor. Me sorprende ingratamente cómo muchos cristianos creen que parloteando, hablando mucho e inclusive nombrando al Señor Jesús en sus publicaciones o proclamaciones, tienen un derecho que los hace ser groseros e insultantes con los demás. Recuerdo que cuando era niño, a los cristianos se nos prohibía ir a un estadio, a teatro, a cine y a otras actividades. Sin embargo, mi padre, que siempre ha sido un hombre de fe y de avanzada, nos llevó a mi hermana y a mí a ver nuestra primera película en un cine. La película fue un clásico de Disney. ¿Recuerda a Bambi? No recuerdo muy bien la historia, pero en la película aparece un personaje que representará al mejor amigo del protagonista. Este mejor amigo se llama Tambor. Es un conejo gracioso, imprudente, consejero, pero sobre todo sincero. En una escena de la película, el protagonista, que es Bambi, está tratando de caminar y mientras lo intenta, cae una y otra vez. Tambor, al ver la escena, se burla y lanza unas carcajadas y uno que otro despropósito de esos que no tienen mala intención. Sin embargo, en ese momento, la mamá de Tambor, a quien llamaremos la mamá conejo porque no recuerdo si en la película tenía nombre, reprende a su imprudente hijo y le pide que recuerde lo que esa mañana en el desayuno su padre le enseñó, o sea, papá conejo. Así que Tambor,
con un aire y tono de infante que apenas aprende, así como nuestros niños cuando están recitando los textos bíblicos, arroja la frase que en casa aprendió. Y dijo: mamá, papá en el desayuno dijo, si a la hora de hablar no has de agradar, lo mejor es callar. Te la repito: si a la hora de hablar no has de agradar, lo mejor es callar. Esa frase ha estado siempre en mi mente, a tal punto que he llegado a filosofar tanto en ella que me parece que algunas veces es válida y otras veces no. Unas veces tienen condicionante y otras no. Sin embargo, creo que sí tiene sabiduría en sí misma. Ahora bien, hace un momento atrás te dije que el silencio es un arma espiritual. Pero, ¿por qué he dicho que el silencio y la quietud es una de las fuentes de poder más descuidadas? Quisiera que a partir de este instante ya no piense más ni en mi historia al comienzo de esta predicación, ni en mis silencios y tampoco en la frase de tambor. Me gustaría que pensemos en nuestro Dios, en el Señor Jesús. La Biblia nos enseña que la gran quietud y el silencio que se cernía sobre la vida de nuestro Señor se expresó en su perfección cuando Él era maltratado, calumniado, escupido, golpeado y sobre todo provocado. ¿Recuerda usted la historia previa a la crucifixión del Señor? Muchas personas de diferentes cualidades y calidades, de diferentes maneras de pensar, maltrataron, calumniaron, escupieron, golpearon y provocaron a nuestro Señor Jesús. Y quiero que piensen esto. Algunas veces actuamos tan drásticamente contra el maltrato, la calumnia, el golpe, pero la mejor manera de ver a una persona actuando y hablando desproporcionadamente es cuando se deja provocar. Acerca del Señor Jesús, el profeta Isaías escribió lo siguiente. En el capítulo 53, versículo 7 dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Este texto nos habla de una realidad que viven los pastores en el campo cuando van a llevar a una ovejita para esquilarla. Pero el profeta Isaías está poniendo esto como un comparativo para narrarnos lo que el Señor Jesús hizo cuando fue sentenciado a la muerte. Dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, es decir, como ese animalito más pequeño de la manada, es decir, una ovejita pequeña, un ovejito pequeño. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja, es decir, algo más grande, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Vivimos en una sociedad del lenguaje. Se habla, se insulta, se argumenta, se miente, se acusa, se defiende, se pelea, se va a los estrados judiciales, pero no se calla. Hoy, particularmente hoy, estaba pensando, ¿qué pasaría si en Colombia, el mismo día, todos los actores de este conflicto tan terrible guardaran siquiera 24 horas de absoluto silencio? Que no hubiese contaminación ni en el Twitter, ni en el Facebook, ni en ninguna de las redes, ni en los noticieros. ¿Qué pasaría si todos por compasión y amor callaran siquiera 24 horas? La gran quietud que se cernía sobre la vida de nuestro Señor Jesús, como ya dije, se expresó en su perfección cuando Él sufría tan indeciblemente, cuando Él fue vituperado, cuando se mofaron de Él, cuando le golpearon, cuando le escupieron y sobre todo, y repito, cuando le provocaron de muchas maneras. Sin embargo, la Biblia dice que el Señor Jesús permaneció completamente quieto y en silencio, tal como lo había dicho el profeta Isaías. A pesar de lo que muchos piensan en relación a que el silencio del Señor era una muestra de vacío, de miedo, de fracaso o de derrota, era justamente lo contrario. El silencio del Señor Jesús contiene su ilimitado poder de victoria. Deberías tomar nota de esto. El silencio del Señor Jesús contiene su ilimitado poder de victoria. Los gritos y voces de los poderes satánicos, poderes de muerte alrededor de Él, no podían nada contra Él. Al contrario, varias veces leemos en los evangelios
que el Señor Jesús guardaba silencio. Quisiera tomar unos ejemplos de esto. Por ejemplo, Jesús callaba cuando los falsos testigos torcían sus palabras. En Mateo capítulo 26, versículos 59 y siguientes dice: los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Mire esto, prueba falsa. Versículo 60, pero no la encontraron. Y aquí es extraño, porque si es falsa, se supone que deberían armarla, sabiendo que es falsa. Uno no encuentra muchas veces una prueba cuando es real, porque el otro se comporta bien. Pero aquí no eran ni siquiera capaces de encontrar una prueba falsa contra él. Y dice, pero no la encontraron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Por favor, léalo una vez más. Pero Jesús se quedó callado. Sin duda alguna, los falsos testigos torcían las palabras del Señor Jesús. En este texto se nos está narrando que ellos le dieron la interpretación correcta a unas palabras de Él. Él había dicho en relación con su propio cuerpo que si lo derribaban, entonces Él lo levantaría en 3 días. Sin embargo, el sumo sacerdote, a quien le gustaba presentar a esos calumniadores como testigos dignos de confianza, dijeron algo que el Señor Jesús no había dicho. Así que el sumo sacerdote le va a preguntar al Señor Jesús lo que leemos. Versículo 62. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: bien, no vas a responder a estos cargos. ¿Qué tienes que decir a tu favor? Y mira, pero Jesús guardó silencio. A pesar de que nadie se manifestaba a favor de él, ni siquiera sus discípulos de confianza, el Señor Jesús guardaba silencio. Si somos claros, cuando el Señor Jesús fue aprehendido antes de su muerte, Él tuvo que soportar por lo menos 3 juicios. Este, que fue el primero y del cual acabamos de leer, podríamos decir que fue un juicio informal. En él el Señor guardó silencio. El Señor Jesús no basaba su expectativa de vida en el poder de la argumentación, sino en la verdad. Él sabía que esos testigos estaban mintiendo, así que no movió ni un dedo, ni pronunció una sola sílaba para tratar de aclarar algo que él sabía que no era cierto. Ante el ataque, la mentira y la provocación, el Señor Jesús no quería controvertir las suposiciones. Él sabía cuánta maldad había en ellos y no se dispuso a discutir las afirmaciones atrevidas y sutiles, pero como ya dije, mentirosas. En lo que podríamos llamar su segundo juicio, entonces el juicio informal fue ante los sacerdotes o religiosos judíos. Luego vamos a llamar el segundo juicio a ese momento en que el Señor Jesús fue puesto delante del procurador romano. Ahora ya no eran los testigos falsos. Ahora los testigos contra el Señor Jesús eran los jueces del primer juicio, es decir, los sacerdotes judíos. Es decir, los sacerdotes judíos juzgaron al Señor por medio del testimonio de 2 personas falsas. Pero ahora ellos, sin haber visto, sin haber escuchado, van a ir a hablar contra el Señor Jesús en un juicio que podríamos llamar de corte civil. En el capítulo 27 del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12 y versículos 13 y 14, dice: al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Por esta quietud y silencio en su Padre, se manifestó su maravillosa omnipotencia. Se manifestó el poder en Jesús el Señor, que vence todas las cosas. Ya dijimos que el primer juicio podríamos denominarlo el juicio religioso, ese que es propio de la hipocresía, de la falsa santidad, de las oraciones muertas, de las liturgias inútiles. El segundo juicio fue el civil, ante el procurador romano que representaba la ley del rey, ese tipo de juicio que es incapaz de defender la verdad y se deja sobornar, manipular, estrechar y comprar. Pero luego vino el juicio del sistema mundano, pecador, malvado y sobre todo inmoral.
Ahora el Señor va a estar frente a Herodes, un rey idumeo a quien Juan el Bautista confrontaba por su adulterio, pero que además por su inmoralidad y locura mató al mismo Juan. Dice la palabra del Señor Jesús, que también llevaron al Señor ante Herodes. En Lucas capítulo 23, versículo 7, dice la palabra, Pilato lo mandó a Herodes. Pilato entonces representa el juicio civil. Ahora lo van a enviar ante el juicio del sistema. El que es sabio va a entender mis palabras. ¿A qué sistema mundano me estoy refiriendo? Entonces dice, Pilato lo mandó a Herodes Antipas porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, atención, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Desde la conciencia de la novela, de eso que tanto nos gusta y que nos gusta irnos en contra inclusive algunas veces de los que son buenos, Herodes sí que merecía que el Señor le cantara la tabla. Herodes había matado a Juan el Bautista en un acto de cobardía, exponiendo un poder que en verdad le quedaba grande y sometido a la maldad de una mujer que ni siquiera era su esposa. Pero ¿sabes qué hizo el Señor Jesús? Él no dijo, me dio papaya, le voy a cantar algunas verdades. ¿Sabes qué hizo el Señor? Guardó silencio. Si amamos al Señor Jesús de todo corazón y le servimos, Él nos llevará por el mismo camino en que andaba Él. ¿Te han preguntado alguna vez o te has preguntado cosas como, ¿no respondes nada a los que testifican contra ti? ¿No oíste que ese o aquel dice contra ti? ¿No leíste aquella carta y no te defiendes? Hoy estamos en una época en la que los cristianos en verdad han perdido su papel protagónico dentro de la sociedad como seres llenos del poder por causa del Espíritu Santo, que operan inclusive en el silencio, porque a todos les gusta defenderse, atacar, demandar, denunciar. ¿Cómo les hubiera gustado a los acusadores de nuestro Señor Jesucristo lograr que Él mismo se defendiera y justificase? ¿Ha pensado usted en esto? Que ante los judíos, ante los sacerdotes religiosos, ante Pilato y ante Herodes, ¿cómo les hubiera gustado a ellos que Él hablase? El apóstol Pedro lo escribe en palabras muy ilustrativas, exhortándonos a nosotros. En su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21, el apóstol Pedro dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Con esta descripción del silencio del Señor Jesús tenemos una ilustración cristalinamente clara de nuestra vocación, el poder del silencio. Este poder del silencio no es ese que muchas veces se usa en los hogares como medida de choque para no hablarle al cónyuge o para no hablarle al hijo. Estoy hablando de este poder del silencio en el cual tenemos que superar y soportar el sufrimiento en amor. Este poder puedes experimentarlo solamente al descansar en el Señor Jesús. Cuando descansas en aquel que ganó su victoria más grande justamente cuando nadie estaba de su lado, ni siquiera sus mejores amigos. Todos se habían apartado de él. Entre otros le había dejado también Pedro, sobre cuyas confesiones el Señor quiso edificar su iglesia. Pedro lo había negado 3 veces, Judas lo traicionó. ¿Y sabes qué? El Señor en el momento de la cruz estuvo completamente solo. Si reconoces esto, el Señor puede aclarártelo también a ti por su Espíritu Santo en tu corazón.
A ti tiene que pasarte lo mismo. En el momento crucial te abandonarán todos y se pondrán del lado del calumniador, te desafiarán. Y muchos dirán, no respondes nada de lo que estos testifican contra ti. Pero cuando maduras, te vas a dar cuenta que no tienes que hablar ni defenderte, sino que vas en la misma senda y vivirás lo mismo que vivió el Señor Jesús, para que tú también seas perfeccionado. La Biblia también nos cuenta que Pablo vivió esa misma experiencia. Desde Roma, él escribió a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 4, versículo 16, lo siguiente: en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de la boca del león. Usted sabe que el apóstol Pablo tuvo que durar mucho tiempo encarcelado, inclusive encarcelado se le sentenció a la muerte. Pero por alguna razón que desconocemos, Pablo afirma que cuando estuvo en este juicio se ha quedado solo. Inclusive Lucas, su fiel discípulo y amigo, tampoco pudo estar en ese momento, y Timoteo mucho menos, porque a él fue a quien le escribió esta carta. Pablo, quien estaba frente al sangriento emperador romano Nerón para dar su testimonio de Cristo Jesús, estaba abandonado y solo. Pero Pablo hará una gran afirmación. Jesús mismo, Jesús el Señor estaba ahí presente y me fortaleció, dice Pablo. Ahora te pregunto, ¿crees que el Señor fortaleció a Pablo porque estaba abandonado? La respuesta es no. El Señor fortaleció a Pablo porque Pablo le honraba y permanecía quieto en él. Pablo no estaba buscando los mejores abogados, él no estaba buscando la procuraduría, él no estaba tratando de impugnar a su juez, él estaba quieto en su Señor. Creo que se hace necesario tener que imaginarse cómo Pablo estuvo en la sala del palacio del emperador romano, Nerón. Tal vez cuando lo entraron con sus cadenas, él miraba si estaban presentes algunos de sus amigos para fortalecerle, pero no había nadie presente. Así que seguramente Pablo tuvo que decirse a sí mismo: tranquilo Pablo, el Señor peleará por mí y yo estaré tranquilo. Y aunque eso pudo haber sido posible, Pablo notó que aunque los demás no estaban, había una presencia especial. No era necesario que Pablo se dijera a sí mismo: tranquilo Pablo, el Señor peleará por ti. En realidad, el Señor estaba ahí junto a él. Nadie más pudo verlo, nadie más pudo sentirlo, pero Pablo se sintió fuerte porque su Señor y Rey estaba junto a él. Los acusados con mayor frecuencia son las personas más tranquilas de la tierra si tienen al Señor Jesucristo en su corazón. En el Salmo 35, versículos 18 al 22, la palabra del Señor dice: Señor, yo te daré gracias en la gran asamblea, ante una multitud te alabaré. No dejes que de mí se burlen mis enemigos traicioneros, no dejes que se guiñen el lujo los que me odian sin motivo, porque no vienen en son de paz, sino que urden mentiras contra la gente apacible del país. De mí se ríen a carcajadas y exclaman: miren en lo que vino a parar. Señor, tú has visto todo esto, no te quedes callado. Señor, no te alejes de mí. Tal vez a estas alturas ya deberías tener una idea de cuán peligroso puede ser el no estar quieto en el Señor Jesús. Si no lo practicas, no recibes ayuda ni apoyo. Te lo repito, Pablo recibió apoyo no porque estuviera solo y abandonado. Él recibió la presencia y la fortaleza del Señor porque él descansaba en Jesús. Si quieres defenderte con tu propia boca, te verás envuelto en un lío cada vez más grande de cosas oscuras, ya que está escrito en Proverbios capítulo 10, versículo 19. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Yerra significa se equivoca. Te lo repito, el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Donde falta ese silencio interior, falta todo.
Entonces, tampoco puedes orar de todo corazón, así como lo practicaba el salmista en el Salmo 62 cuando dijo: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Hay gente que dice: es que no puedo estar quieto, es que hablaron mal de mí, es que me están atacando, es que yo les tengo que decir la verdad, tengo que demostrarles a todos que yo soy la víctima. Quien piensa así carece de comprensión de las Sagradas Escrituras. Tampoco comprende, por ejemplo, lo que está escrito en Proverbios 11:12. Allí dice: el falto de juicio desprecia a su prójimo, pero el entendido refrena su lengua. Qué interesante que diga refrena. Podría decir frena. Refrena es como doblemente frena. Es decir, ni siquiera cuando le provocan, habla. Es como si además le pusiera dos puertas a su lengua, los dientes y los labios, para que no salga ninguna palabra. Puede ser que tales personas sean creyentes, pero el que por todo anda peleando, el que todo lo anda discutiendo, el que trata de mostrarles a todos su honorabilidad, vive en una permanente crisis. Tienen una manera de hablar, por supuesto, no con todos, sino donde hay dispuestos a recibir sus palabras. ¿Te has dado cuenta que hay personas que han sido atacadas, inclusive algunas veces injustamente, pero como empiezan a decirle a todo el mundo: yo no me equivoqué, yo soy inocente, los demás son los culpables? Siempre habrá alguien que quiera escucharles, pero no se dan cuenta que cada vez que abren su boca se hunden en un lío más oscuro. Personas que llevan esa clase de vida no conocen a Dios por no estar quietos. Andan en tinieblas y no saben lo que hablan. En el Salmo 46 está escrita una verdad inequívoca. Dice en el versículo 10: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Las personas incapaces de guardar reposo y silencio son personas que siguen llorando sus desgracias, su mala suerte, los abusos de sus victimarios, pero ya no están vigilantes ni una hora con sinceridad. Cuando una persona abandona el silencio y la quietud, no solo abandona un arma poderosa, sino que la usa en contra suya, porque ahora seremos incapaces de proceder con pureza en nuestro interior y ante Dios. No guardar silencio ante el ataque, la calumnia y, como he dicho hoy varias veces, la provocación, producirá una ambigüedad en nuestro corazón, porque nuestro corazón estará dividido. Ay, ve, ¿por qué no me haces un favor? Llama a tal persona y dile que yo no soy culpable. Está dividido tu corazón. Cuando perdemos el silencio y la quietud, nuestra oración ya no será pura. Oraremos con venganza, con enojo, con rabia y peor aún con autojustificación. Si hay algo que Dios detesta, es esas personas que van delante de Él a decirle al Señor lo buenas que ellas son. Dios conoce nuestro corazón, Él no necesita que nos autojustifiquemos. Job declaró esta verdad acerca de la oración pura. ¿Sabía usted que existe una oración pura? En el capítulo 16, versículo 16 de su libro, Job dice: de tanto llorar tengo enrojecida la cara, profundas ojeras tengo en torno a los ojos, pero mis manos están libres de violencia y es pura mi oración. Job estaba viviendo su duelo, pero estaba en ese instante en silencio, llorando a solas, no tratando de justificarse con el resto del mundo, por una razón: porque él sabía que debía permanecer pura su oración, que era el medio para comunicarse con Dios. Una oración pura significa que es una oración sin ambigüedad, que es una oración fruto de la obra del Espíritu Santo. Hoy hay gente que ora mucho, pero oran con el corazón dividido, con una lengua que calumnia, con espíritu contaminado, por odio e irreconciliación, con el espíritu dividido. Las oraciones puras que proceden del silencio interior hacen que uno llegue a ser como es un niño contento. Por eso el Salmo 131, versículo 2 dice: todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. La oración pura es aquella en la que no voy a hacer declaraciones para que al otro le vaya mal. No voy a empezar a hacer declaraciones por la rabia y el enojo que tengo.
La oración pura es una respiración del alma. Una persona tal de oración tiene un corazón abierto para con sus hermanos y no se cierra contra nadie, ni siquiera contra aquellos que le han hecho mal. Una oración pura es un olor agradable al Señor, pero también al contrario, es un hecho y un hecho muy serio cuando oramos sin pureza. Porque en Proverbios 28, versículo 9 dice, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Cuando una persona ora con enojo, con rabia, con ansiedad, está en desobediencia contra la palabra de Dios y está demostrando que no ama a su hermano y hermana. Esa oración se convierte en abominación por más santa que suene. Tales personas terminan siendo un olor a muerte y no a vida, pues no viven desde la quietud. Quien anda en verdad tiene las dos cosas, olor de muerte para muerte y olor de vida para vida. Hay una frontera muy pequeña entre ambos. Antes de hacer este sermón, hoy, este día, escuché a mi papá hablando acerca de este texto, cómo una persona puede ser olor de muerte para los que no se van a salvar, pero olor de vida para los que se salvarán. En su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos explicó esto. Él dijo, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios, observe, nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Y el versículo 16 dice, para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte. Para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? Y dice Pablo, a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios, más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Una misma persona, un creyente verdadero, le huele bien a Dios y a los que van a ser salvos, pero esa misma persona le huele mal a los que no han recibido el mensaje, la palabra del Señor. Y por eso Pablo está diciendo que no podemos traficar con la palabra, tratando de expresar unas cosas con la boca, pero siendo incoherentes cuando nuestras acciones muestran lo contrario. ¿No te volviste quieto interiormente? ¿Llegaste a ser un dolor de muerte para muerte a tu hermano y hermana en vez de ser olor de muerte para los que no se van a salvar? Quiero que sepas que cuando tú eres olor de muerte en la iglesia para tus hermanos y tus hermanas, ellos se sienten oprimidos y atados en tu presencia. A pesar de que pueda haber una apariencia superpiadosa en el hogar de un creyente, uno se da cuenta enseguida de que algo no está en orden. Personas que son olor de muerte porque no tienen oraciones puras y porque son vengativos y porque no guardan silencio ni quietud, son el tipo de personas que llamo una especie de gente muy amables cuando uno se encuentra con ellos, pero en realidad en sus hogares muestran su verdadera cara. ¿Se ha dado cuenta que uno se encuentra con gente que uno sabe que su trato con los demás tiene algo artificial, que su sonrisa parece estar congelada, que sus miradas son intranquilas? Porque a fin de cuentas viven impíamente en la piedad que ellos mismos han confeccionado. Afuera, súper amables, pero es una amabilidad fingida y artificial. En sus propios hogares, insoportables. El Señor, citando al profeta y citando lo que Dios había dicho por medio del profeta, dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Las personas que no son capaces de guardar silencio porque tratan de defenderse del insulto, de la calumnia, de la provocación, corren un gran riesgo, y es que cuando se les ofrece la oportunidad se volverán calumniadores. Porque como no pudieron defenderse y cada vez se hundieron más, entonces ahora van a empezar a hablar mal de aquellas personas que les hicieron daño. En el Salmo 140, versículo 3 dice, afilan su lengua cual lengua de serpiente, veneno de víbora hay en sus labios. Ante el ataque muchos quieren defenderse porque piensan que tienen que cuidar su dignidad o porque tienen en tanta estima su reputación que quieren recogerla cuando ha sido derramada. Pero quiero que piense lo siguiente. La reputación es como un vaso de agua. Cuando alguien la derrama, será imposible volver a recogerla completa y peor aún, a recogerla limpia. Si alguien dañó tu reputación,
Así como cuando alguien riega un vaso, no trates de recogerla. Será imposible recogerla por completa, y lo poco que recojas nuevamente en el vaso estará sucio. Tratar de defenderse es como tratar de derramar algo o de recoger algo que se derramó, y al hacer eso estaremos metiendo algo que ahora está contaminado y que no querremos beber. ¿Qué hacer cuando somos atacados? ¿Qué hacer cuando somos calumniados? ¿Qué hacer cuando somos ofendidos? ¿Qué hacer cuando somos provocados? ¿Qué hacer cuando se nos insulta por nuestra fe o por algo que hemos actuado en justicia? Guardar silencio. Y usted me dirá, pastor, ¿por qué guardar silencio? Tengo algunas razones que quisiera compartirle. Primero, porque el Señor nos perfecciona en el sufrimiento. Cuando tú estás sufriendo, no estás abandonado, estás siendo perfeccionado por el Señor. Segundo, porque el silencio no divide la mente. ¿Te has dado cuenta que hay gente que cuando está enojada dice una cosa un día y al otro día dice otra cosa? Y todos están diciendo, pero no lo entiendo. ¿Por qué? Porque ni siquiera esa misma persona se entiende, porque su habladuría le tiene la mente dividida. En tercer lugar, es necesario guardar su silencio porque podremos orar con pureza. En cuarto lugar, porque experimentaremos lo que el Señor sufrió. En quinto lugar, porque no nos autocontaminaremos. En sexto lugar, porque el Señor no nos abandonará aunque todos lo hagan. En séptimo lugar, debemos guardar silencio porque el Señor nos fortalece en el silencio. En octavo lugar, porque no vale la pena recoger una reputación cuando ha sido derramada. Te divorciaste y tu esposo anda hablando malas cosas de ti o tu esposa anda diciendo falsedades de ti. No intentes recoger tu reputación, porque lo único que harás será lo del vaso de agua. En noveno lugar, guardar silencio es necesario porque nos volveremos más humildes. Y en décimo lugar, guardar silencio es necesario porque saldremos más fuertes en el espíritu. Quita de en medio de ti las cosas que te impiden llegar al silencio interior y al silencio espiritual. Quisiera terminar leyendo un texto en el que Dios le está recriminando a su pueblo y pidiéndole que vuelva al silencio y a la quietud, pero el pueblo de Dios se niega. En Isaías capítulo 30, versículo 15 dice, esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de esto. No, dijeron ustedes, nuestra ayuda vendrá de Egipto, ellos nos darán caballos veloces para entrar en batalla. Sin embargo, la única velocidad que verán será la de sus enemigos dándoles caza. Tal vez usted está diciendo allá, no, el pastor no sabe lo que estoy viviendo, así que yo voy a seguir adelante con ese proceso jurídico, le voy a pagar a ese abogado porque mi nombre tiene que limpiarse y porque yo tengo que hacer valer mi dignidad. Aquí hay una sentencia de Dios para ti. Si guardas silencio y te quedas quieto, todas esas 10 cosas que te dije pasarán y al final saldrás victorioso. Tal vez tú eres alguien que ha pecado como yo, porque muchas veces hablé lo que no debía, porque como dice en Eclesiastés, debía guardar el tiempo de callar para callar y lo que hice fue hablar. Si eres este tipo de persona, por favor, volvamos al Señor, para que en la quietud y en el reposo esté nuestra salvación. Señor y Dios nuestro, esta noche me presento ante ti como alguien que se ha equivocado demasiado con sus palabras, como alguien que muchas veces habló cuando tenía que callar, como alguien que ha tratado de buscar la justicia por sus propios medios, como alguien que fue incapaz de abandonarse ante ti. Señor y Dios nuestro, en esta etapa estamos experimentando crecimiento espiritual. Te ruego por mí, por mi familia, por la iglesia que nos has permitido pastorear. Ayúdanos a experimentar la virtud que hay en el poder del silencio. Que al estar en quietud y en reposo frente al ataque, la calumnia, la mentira y sobre todo la provocación, podamos ver tu mover.
no siempre esperando que del cielo caiga un rayo en contra de nuestros enemigos, más bien aquietando nuestro ser y con compasión suplicando inclusive por el que nos hace daño. Qué interesante es escuchar tu palabra cuando se habla de ti diciendo que guardaste silencio y al final en la cruz dijiste: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Te ruego, Señor, ayúdame a vivir en la verdad de tu palabra, que el poder del silencio sea para amar, no como un acto de resistencia, ni como una medida de choque, ni como una violencia silenciosa, sino como una muestra de amor. He orado a ti, mi Padre Celestial, en el dulce nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Recuerda, guarda silencio ante el Señor. Mañana, si Dios quiere, 8 de la noche, nuestro conversatorio con los pastores y el próximo fin de semana nuestra celebración virtual de culto a Dios, porque ya casi nos vamos a volver a ver. Ten paciencia, en unas semanitas más y vamos a estar en un templo adorando al Señor. Que la paz de Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo estén contigo. Que Dios sea tu fortaleza y que puedas refugiarte en Él. Un abrazo, les amamos. Dios les bendiga. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.